Muy buenas con todos, soy David Ramos y en este video les presentaré la demostración experimental de un ejercicio de equilibrio relativo. Primero, ¿qué entendemos por equilibrio relativo? Verán, cuando el fluido se encuentra en el interior de un recipiente, sin ocuparlo totalmente, cuenta con una completa libertad de movimiento para desplazarse por el interior del mismo. Este movimiento ocasiona que el líquido vaya tomando una cierta inclinación que depende de la aceleración que se ha sometido en el sistema. Existen dos casos de interés, una aceleración lineal uniforme y una rotación uniforme alrededor del eje vertical. Cuando se mueve de esta manera, se dice que el fluido se encuentra en equilibrio relativo. Es por esto que ahora les demostraré el procedimiento experimental de este ejercicio, que lo tomé del libro de Mecánica de Fluidos del autor Frank White. Bueno, el ejercicio es este y dice: el depósito de líquido de la figura acelera hacia la derecha con su fluido moviéndose como un sólido rígido. Calcule la aceleración. El inciso B dice: ¿por qué la solución del apartado A no depende de la densidad del fluido? El inciso C dice: determine la presión manométrica en el punto A si el fluido es agua. En esta figura vemos el recipiente de agua que está sobre dos ruedas con una longitud de 100 centímetros, la cual, al aplicar cierta aceleración, el líquido toma esta forma, obteniendo que la altura del frente tenga 15 centímetros y la parte de atrás 28 centímetros. Para el inciso A, la pendiente del líquido nos da la aceleración. Por definición, tenemos la fórmula tangente de θ, que θ vendría a ser la inclinación del agua con respecto al eje X, que es igual a la aceleración de X sobre la gravedad. Antes de aplicar la fórmula, sabemos que la tangente de θ vendría a ser 28 menos 15 sobre 100, que nos da 0,13. Y para hallar θ, aplicamos el arco tangente de 0,13, obteniendo un ángulo de 7,4069 grados. Por lo tanto, despejando la aceleración en la fórmula y reemplazando los datos, obtenemos que la aceleración es 1,28 metros sobre segundos al cuadrado. El inciso B nos pregunta el por qué la solución del apartado A no depende de la densidad del fluido. Esto es muy simple, ya que, como hemos visto, la solución del inciso A es puramente geométrica y no implica la densidad del fluido. El inciso C nos pide hallar la presión manométrica en el punto A. Como sabemos, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Hay muchas formas de calcular la presión manométrica. Por ejemplo, podemos ir directamente hacia abajo por el lado izquierdo usando solo la gravedad. Por lo tanto, tenemos la fórmula que nos indica que la presión atmosférica es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la variación. Esta variación es simplemente la altura del punto más alto donde llegó el fluido al aplicar la aceleración entre la distancia de la base del recipiente. Esto nos daría 0,28 metros. Luego, reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos que la presión manométrica nos da 2746,8 pascales. Y esto sería todo el procedimiento. Y dicho esto, vamos a la demostración experimental. Para esta demostración vamos a requerir estos objetos principales, que sería un recipiente, un carrito. Bueno, en este caso conseguí un mini mixer que tuve que negociar con mi sobrinito para que me lo preste para este video. Además de lo secundario, que vendría a ser ligas, calculadora, regla, agua y un marcador. Bueno, primero llenamos el recipiente con agua a una altura de 2 centímetros. El recipiente ya está dimensionado. En este caso variaremos los datos del ejercicio que tomamos
como ejemplo, ya que en este procedimiento experimental no sabemos la altura máxima del líquido luego de aplicar la aceleración. Luego, una vez lleno el recipiente hasta 2 centímetros de altura, lo ponemos encima del carrito, sujetándolo con ligas para que esté fijo al carrito. El recipiente está perfectamente nivelado para que tengamos mejores resultados. Luego procedemos a aplicar una aceleración de la cual no sabemos aún, pero lo averiguaremos con los cálculos realizados. Hacemos 3 pruebas y anotamos la altura que nos da en el fluido al alcanzar su máximo punto. Luego usaré una pizarra acrílica para realizar los cálculos con los datos obtenidos. Primera prueba. Segunda prueba. Tercera prueba. Bueno, como vemos, la primera prueba alcanzó una altura de 3,6 centímetros, la segunda prueba 3,4 centímetros y la tercera 4 centímetros. Promediamos estos datos obteniendo una altura de 3,67 centímetros, la cual usaremos para realizar los cálculos. Luego, sabiendo que la altura máxima que alcanzó el fluido es de 3,67 centímetros, determinamos la altura del otro extremo del recipiente usando cálculos geométricos y así obtenemos el valor de X, que sería un descenso del agua de 1,64 centímetros. Luego, al igual que el ejemplo anterior, usamos la fórmula de la pendiente para hallar la aceleración, en la cual tenemos que la tangente de θ nos da 0,18 y despejando θ obtenemos que el ángulo es igual a 0,18 grados. Esto es para corroborar lo explicado anteriormente. Entonces, despejamos la aceleración en la fórmula y reemplazando los datos obtenemos una aceleración de 1,77 metros sobre segundo al cuadrado. Después de hallar la aceleración, ahora hallamos lo que nos piden, que sería la presión manométrica. Usamos la siguiente fórmula, que sería la presión manométrica, que es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la variación. Como ya lo dijimos anteriormente, nuestra variación sería la altura máxima de fluido entre la base total del recipiente, y esto nos daría, convirtiendo a metros, 0,2. Luego reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos una presión atmosférica de 1962 pascales. Eso sería todo. Muchas gracias.